han caído en graves errores. Sí, sí, ha ocurrido a través de toda la historia. Pero ahora mismo que una iglesia evangélica acepte el homosexualismo y el matrimonio del mismo sexo, eso no significa que todos los evangélicos, todos los protestantes aceptamos eso, porque no hay una jerarquía como en la iglesia católica. Entonces yo puedo decir, esto es un charlatán, esto es un hijo del diablo, sea protestante, evangélico, lo que sea. Pero un católico no puede decir eso de la cabeza, que es el Papa. Entonces, aunque hay muchos errores y muchas sectas que han salido de iglesias evangélicas, no representan a todos los evangélicos. Tenemos los charlatanes del Evangelio de la Prosperidad, que son los más que yo constantemente estoy denunciando. Los otros sectarios de las raíces hebreas han salido de iglesias protestantes y evangélicas, pero no representan a todos los evangélicos o protestantes. ¿Por qué? Porque no hay una cabeza dentro de todas las iglesias protestantes o evangélicas. Yo puedo criticar algunas prácticas de los hermanos pentecostales en cuanto a cierta supuesta espiritualidad de brincos, saltos y desórdenes. Pero no hay una cabeza que diga, bueno, tenemos toditos los protestantes que aceptarlo y decir, bueno, todos los protestantes, todos los evangélicos. No, porque es que la iglesia de Cristo, cada iglesia es responsable, cada congregación es responsable. La Iglesia Católica Romana copió el gobierno de la jerarquía del gobierno romano y hay una cabeza máxima que es el Papa, y todos los católicos romanos se tienen que regir por eso, estén de acuerdo o no. Yo he escuchado hasta sacerdotes decir que no soportan al Papa Francisco, que es un liberal, que es un izquierdista, pero no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque es la cabeza, es el líder de la Iglesia Católica Romana, como una jerarquía como lo era el emperador en el Imperio Romano. ¿Ve? Entonces, pero en la iglesia primitiva no era así. La iglesia primitiva primeramente surge en Jerusalén, y después de Jerusalén, o sea, de ahí empiezan a enviar. Vemos Antioquía, que es donde por primera vez se les llama cristianos a los hermanos, a los discípulos, y es la segunda iglesia que también empieza a enviar y que tenían bastante influencia. Pero a medida que sigue regándose el evangelio, entonces ya todavía al principio las decisiones se tomaban en Jerusalén, no en Roma, en Jerusalén, como vamos a ver ahorita, de aquí a un ratito, en en Hechos 15. Cuando surge la cuestión de que si tenían que practicar el judaísmo los creyentes gentiles o no. ¿Eso se lleva a dónde? ¿A Roma? ¿Al Papa? No, se lleva a Jerusalén. Y vamos a ver que la última palabra la tiene Santiago o Jacobo, el medio hermano del Señor, no Pedro. Estos son datos históricos, vuelvo y le digo, y bíblicos primeramente. Ahora, volvemos otra vez. Entonces ya vemos que en este sentido, Pedro simplemente se presenta como Pedro y después el título apóstol. Y ya vemos que hoy en día no tenemos ese tipo de apóstoles. Ahora, vengan conmigo a Gálatas capítulo 2, versículo 9, para probar más lo que vengo diciendo. Que Pedro era un apóstol más entre los apóstoles, era un líder más entre los líderes, no era el líder principal, ni era el apóstol principal. Venga conmigo a Gálatas 2:9, dice el apóstol Pablo, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, que es Santiago, el medio hermano del Señor, Cefas, que es Pedro o Simón, y Juan, oiga bien, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, o sea, a los judíos. Vea que Pedro, que aquí se le llama Cefas, era uno considerado de las columnas. No era la columna, no era la piedra, no era el líder máximo, no fue el quien tomó la decisión y le dio permiso a Pablo y a Bernabé para ir a los gentiles, sino que fue una decisión que se tomó no en Roma, sino en Jerusalén, y fue tomada entre lo que se consideraba las columnas. ¿Y quiénes eran? Se menciona primeramente a Jacobo. Note que Pablo menciona a Jacobo antes que a Pedro. ¿Por qué? Y esto cualquiera que lea la historia de la iglesia
que lea la historia de la iglesia, o sea, va a ver los historiadores, ahora se me fue el nombre del primer historiador de la iglesia que escribió para el siglo IV, vamos a ver que mencionan a Jacobo o Santiago, lo mencionan como medio hermano del Señor y lo mencionan como el líder principal de la iglesia de Jerusalén. Eso es historia. Eso es historia. O sea, eso es historia que está ahí y no se puede negar. Entonces vemos que Pablo considera eran considerados columnas, repito, Jacobo, Cefas y Juan. No era solamente Cefas o Pedro. Esto tumba completamente eso de que Pedro era el líder principal o el papa o el primer papa de la iglesia. ¿Primer papa de qué iglesia? De la Jerusalén. ¿Cuál fue la iglesia donde se fundó? ¿En Roma o en Jerusalén? Estos son, son cosas que tenemos que pensar. Mis amigos, mis hermanos, tenemos que pensar, tenemos que ir a la escritura. No dejemos que las tradiciones o que las enseñanzas, porque esto es lo que me enseñaron a mí, tengo que repetirlo y defenderlo. No, amigo católico romano, tu fidelidad no es a la iglesia católica romana, sino a Cristo y su palabra. Igual que el protestante, el evangélico, tu fidelidad no es a la denominación pentecostal, bautista, a los dispensacionalistas, es a Cristo y su palabra. Porque cuando no hacemos esto caemos en lo mismo que Jesucristo criticó. Ponemos las interpretaciones de ciertos maestros o de ciertas denominaciones a la par o por encima de lo que es la palabra de Dios. En Hechos capítulo 15, versículo 13, en el concilio de Jerusalén, vemos que dice, y que estaban discutiendo el asunto de los gentiles dentro de la iglesia, dice: y cuando callaron, Jacobo, oiga bien, Jacobo es Santiago, Jacobo respondió: varones, oídme. ¿Y qué hace? Próximo paso, da las instrucciones a lo que se ha de seguir con los gentiles. No fue Pedro, Jacobo. No Pedro, Jacobo. En Hechos, capítulo 21, versículo 18, dice: y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. ¿A quién fue Pablo a ver? ¿Al Papa de Roma? ¿A Pedro? No. Fue a ver a Jacobo con los ancianos en Jerusalén. Porque ahí era que estaba el liderazgo principal en la iglesia primitiva. Así que no tiene base bíblica, no tiene base histórica decir que la iglesia se funda en Roma, que la iglesia original es de Roma. Roma era una congregación que se funda después más como la de Corintios, como la de Éfeso, como la de Antioquía. De hecho, la de Antioquía estaba por encima en importancia al principio que la de Roma. La de Antioquía fue que enviaron a Pablo y a Bernabé. Entonces vemos que aquí Pablo dice que fue a ver a Jacobo. Y se hallaban reunidos todos los ancianos, no los obispos, los ancianos, o sea, porque ese era el gobierno plural. Y cuando Pablo fue a buscar instrucciones o consejos, fue donde Jacobo con los ancianos de Jerusalén. Repito, esto no es un ataque a Pedro. Pedro era un apóstol, Pedro era un líder, Pedro fue un instrumento de Dios. Pero no fue el líder principal, ni es sobre quien se fundó la iglesia, ni fue el primer papa tampoco. Ya vemos que anterior estaba, si nosotros fuéramos a señalar un primer líder principal, no sería Pedro, sería Jacobo. Sería Jacobo, que es el que vemos, el que se consultaba y es el que tiene la última palabra en las decisiones que se tomaban en Jerusalén, que era la iglesia principal, porque fue donde nació la iglesia. O sea, la congregación principal. Repito, esto no es un ataque a los amigos católicos romanos, esto es simplemente enseñar lo que dice la Escritura y lo que enseña la historia. El libro de los Hechos es un libro bíblico, inspirado por Dios, pero es un libro histórico. Y el nombre que se me había olvidado ahorita era Eusebio. Eusebio fue el primer historiador de la iglesia que escribió para el siglo IV y él deja claramente cómo el líder principal era Jacobo o Santiago, el medio hermano del Señor en la iglesia de Jerusalén. Eso es historia. Ahora, bien, versículo, volvemos otra vez. Ya vimos apóstol significa enviado.
Y ya explicamos eso. Ahora bien, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Expatriados de la dispersión. Quiero leerles aquí el comentario que tengo de la Biblia de Estudios Teológicos. Dice, aunque no se refiere literalmente a que hayan sido expulsados de su patria, los creyentes anhelan su verdadero hogar en el nuevo mundo venidero, así como la herencia que recibirán al final de los tiempos, pues no se conforman a los valores y la cosmovisión de la presente era malvada. Cuando la Biblia dice que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, no significa si usted se pone cierta moda de pantalón o de maquillaje o lo que sea, claro, siempre y cuando no sea una cosa perversa, una ropa inmoral, o que usted no puede ver una televisión, siempre y cuando al ir al cine o ir a la playa. Eso no significa eso. Cuando habla de que no améis al mundo ni las cosas del mundo, significa la cosmovisión del mundo. ¿Cuál es la cosmovisión del mundo en estos días? Bueno, pues a favor de la homosexualidad, a favor de la transgénero, a favor de los abortos, y el creyente no puede estar de acuerdo con eso. Ni tampoco apoyar eso con su voto, cuando tiene que los que tienen derecho a votar en las elecciones de su país no pueden apoyar partidos o políticos que están promoviendo este tipo de cosas. ¿Ve? Esa es la cosmovisión del mundo. Ahora, y eso es a lo que se refiere. Ahora, sigo leyéndole aquí la explicación. Dice, los creyentes no solo son expatriados, sino que también son elegidos. Son su pueblo escogido a semejanza de Israel en el Antiguo Testamento, que fue designado como pueblo escogido de Dios, como vemos en Deuteronomio 4:37. Ese mismo título se le aplica a los escogidos, a la iglesia, como pueblo de Dios. Dice, dado que los destinarios de esta carta son principalmente gentiles. Acuérdese, Pedro le está escribiendo a una iglesia, a una congregación mayoritariamente gentil. Dice, dado que los destinarios de esta carta son principalmente gentiles, Pedro enseña explícitamente que la iglesia de Jesucristo es el nuevo Israel, el nuevo pueblo escogido por Dios. El término dispersión, griego diáspora, señala la misma verdad que solía usarse para describir la dispersión de los judíos por todo el mundo, como vemos en Deuteronomio 28:25. Así que aquí vemos y vamos a ver varias cosas de esta, donde Pedro le aplica a la iglesia los mismos términos que se usaba para el antiguo Israel en el Antiguo Testamento, dando a entender que la iglesia es el Israel de Dios. No es que ha suplantado o que ha sacado a Israel como nación, sino que el pueblo de Dios, ahora compuesto que antes mayoritariamente era solamente de judíos, ahora está compuesto de judíos y de gentiles por medio del evangelio. En el pasado Dios se les reveló exclusivamente a Israel. Los profetas, la ley, los milagros, todos fueron dirigidos principalmente a Israel. Ahora por medio del evangelio ya Israel pierde ese privilegio único que tenía, esa relación única con Dios, y por medio del evangelio ahora se proclama el evangelio a todas las naciones. Por eso es que dice que Dios no hace acepción de personas, porque ya no es que tú seas judío, que seas gentil, que seas negro, que seas blanco, que seas amarillo, que seas indio, que seas pobre, que seas saludable, que seas gordo, que seas flaco. No hace acepción de personas, porque entre medio de toda esta masa de personas, Dios ha escogido un pueblo para sí. Y oiga bien, escogido. Si usted es un escogido, usted no es quien escoge. El escogido es porque ha sido escogido, en este caso por Dios. Es una verdad que muchos evangélicos, muchos cristianos no quieren aceptar, pero es una verdad bíblica. Escogido. El escogido no escoge, sino que es escogido. Ahora bien, vemos que dice las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia son 5 provincias romanas en lo que llamamos hoy el Asia Menor. Versículo 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Ahora, estos elegidos, dice la Escritura, que son elegidos según la presencia.
Y esto ha creado mucha controversia, especialmente en las personas que están en contra de lo que es la elección incondicional o la predestinación y dicen, bueno, reconocemos que Dios es quien escoge. Sí, Dios escoge las personas antes de la fundación del mundo, pero Dios escoge por su previo conocimiento. ¿Qué es lo que significa? Previo conocimiento, o sea, en otras palabras, Dios mira en el futuro, Dios ve que Ronald Tuero va a terminar aceptando a Jesucristo y Dios viene y escoge y dice, ok, pues Ronald Tuero va a ser un escogido porque yo estoy ya viendo en el futuro que él me va a escoger a mí. En este caso, si es de esa manera, pues resulta que el escogido realmente es quien escoge a Dios, porque Dios lo escoge porque está viendo en el futuro que ese escogido va a escoger a Dios. Al final el escogido es quien escoge. ¿Ves? Entonces tú ves, la elección está basada no en que Dios soberanamente decide escoger a uno y a otros pasar por alto, sino que Dios mira en el futuro y por un conocimiento previo. Y te citan este texto aquí donde dice elegidos según la presciencia. Ahora quiero leerles aquí. Primero les voy a leer lo que dice aquí, el comentario bíblico, y les voy a vamos a ir a Hechos 2, 22 y 23 si lo quieren ir buscando para explicarlo bien. Dice aquí, presciencia divina. Esto no significa solo que Dios conoce de antemano, porque esto es lo que algunos dicen, bueno, Dios escoge porque Dios conoce de antemano. Y como Dios conoce de antemano quién es quien va a tener fe, pues a base de eso es que Dios escoge. ¿Ves? Eso es la explicación de algunos, basado en este pasaje. La explicación aquí dice, esto no significa solo que Dios conoce de antemano que estas personas le han de pertenecer, sino que también que depositó en ellos con antelación su amor basado en su pacto, predestinándolos a pertenecerles. Vengan conmigo a Hechos 2.22. Hechos 2.22. Donde vamos a ver cómo este previo conocimiento no escapa de la elección o del decreto de Dios. Y esto lo vemos claramente en Hechos 2.22. 2.22 al 23. Miren lo que dice claramente. Pedro en su primer discurso. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, refiriéndose a Jesús, entregado, oiga bien, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, matasteis por manos de inicuos, crucificándoles, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte. Vea bien que antes del previo conocimiento, anticipado conocimiento, que dice determinado consejo, o sea, el decreto de Dios. Claro, Dios tiene previo conocimiento porque Dios ha decretado primero. Entonces, cuando vemos, no podemos coger este pasaje de Pedro, donde dice elegido según la presciencia, y decir que esa es toda la base en la que Dios escoge. Simplemente previo conocimiento, porque como vemos acá en Hechos, el previo conocimiento está basado en el anticipado, en el determinado consejo. Y vemos aquí claramente, en este pasaje vemos aquí, este pasaje es tremendo, de Hechos 2.22, porque aquí vemos determinado consejo, previo conocimiento y responsabilidad humana. Para que vea que la total soberanía de Dios, Dios determinó que Jesucristo iba a ser muerto por manos de Poncio Pilato de Poncio Pilato, que lo iban a crucificar por el consejo de los judíos, ¿no? O sea, los romanos instigados por los judíos. Pero note que eso no ocurrió porque Jesús simplemente fue una víctima, eso ocurrió porque Dios lo determinó. Determinado consejo. Y como Dios lo determinó, tenía un anticipado conocimiento, porque lo que Dios determina no puede cambiarse. Nadie puede arruinar los planes de Dios, ni el diablo, ni el hombre, ni nadie. Y como Dios tenía el determinado consejo, entonces tenía el anticipado conocimiento, que eso es lo que ocurre en la elección también. Dios determina, y de acuerdo a lo que Dios determina, quien escoge, Dios tiene el previo conocimiento. Ahora,
Después que dice eso, le dice, pero fueron ustedes los que prendisteis y matasteis en manos de inicuos crucificándole. Así que vemos que la soberanía de Dios no quita la responsabilidad humana. Ay, hermano, ¿cómo yo puedo reconciliar que lo que sucede porque Dios lo determinó, aún lo malo, las tragedias, las cosas que vemos? ¿Qué mayor crimen que la crucifixión de Jesucristo? ¿Hay un crimen peor en la historia de la humanidad que la crucifixión y el asesinato del Hijo de Dios? No, no lo hay. Y fue determinado por Dios. Y como fue determinado por Dios, tenía el anticipado conocimiento. ¿Le quita eso la responsabilidad a los fariseos, a los judíos y a Pilato? No, aquí Pedro les echa en cara, ustedes lo prendieron. Pero ¿estaban ellos cumpliendo lo que Dios había determinado? Sí, pero ellos no sabían lo que Dios había determinado. Ellos lo hicieron por la perversidad de su corazón, que Dios utiliza aún la perversidad de los hombres para llevar a cabo sus planes, es lo que vemos claramente en la Escritura. Así que de ninguna manera la soberanía de Dios anula la responsabilidad humana. En la congregación anterior que estaba, uno de los supuestos líderes me estaba porfiando a mí en una ocasión que si él hacía algo, si él, por ejemplo, él iba en el carro y se le cruzaba a alguien y él sacaba y le metía un tiro a la persona, y terminaba en la cárcel, pues que en verdad él no podía haber hecho nada para evitarlo, porque eso fue lo que Dios determinó. O sea, básicamente él no podía ir en contra. Si pasó fue porque Dios lo determinó, y si Dios lo determinó, él no podía cambiarlo. O sea, en otras palabras, él no era responsable. Eso es fatalismo, y eso no lo enseña la Biblia, ni ningún calvinista, ni ningún reformado enseña eso. No confundamos soberanía de Dios con fatalismo. Somos responsables por nuestras acciones. Somos responsables de predicar el evangelio a toda criatura. Yo no sé quién es escogido y quién no lo es. Mi deber es llamar a todos los hombres al arrepentimiento. Así que eso de que los calvinistas no creen en evangelizar es una mentira, es una falacia y es una calumnia. Muchos de los mayores, de los más conocidos misioneros fueron calvinistas. El mismo Calvino envió al Brasil misioneros que fueron todos muertos. Así que creer en la soberanía de Dios, creer en la elección no anula el predicar a todos. Pero es que se van a salvar los escogidos, sí. Pero como yo no sé quién es escogido, yo tengo que predicarle a todos. Y el mandato es ir a ser discípulo a todas las naciones. No dice, vete y busca a ver quiénes son escogidos. No, a toda criatura. Ese es el trabajo de nosotros. Bueno, ya terminando. Como dije, nos íbamos a quedar en los 2 versículos nada más. Si vamos también ahí rapidito. Así que vemos que el previo conocimiento de Dios no es independiente del determinado consejo de Dios. Claro, esto que hace, esto humilla al hombre. Y muchos evangélicos y muchos cristianos no quieren aceptar esto porque los humilla. Entonces tú me dices a mí que fue Dios quien me escogió a mí y no fui yo quien escogí a Dios. Claro, eso los humilla. Y el orgullo del hombre, siempre que se ve dañado, pues busca rebelarse. Ahora, ahí mismito, en Hechos 4, 27 y 28. Hechos 4, 27 y 28, rapidito por aquí. Dice, porque, Pedro hablando nuevamente, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Oiga bien, la culpa, aquí Pedro está dejando claramente la culpa de Herodes, de Poncio Pilato y de los gentiles y del pueblo de Israel que gritaba crucifíquele. Le está reclamando a ellos diciendo la culpa. Y todo predicador del evangelio tiene que hablar de la culpa del hombre y del pecado primero antes de hablar de la gracia y del perdón y de que Cristo murió por pecadores. Hay que hablar del pecado primero. Y eso es lo que Pedro hace aquí. Pedro le dice que esta gente se levantó contra Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra Jesucristo. Ahora, versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Claramente, soberanía de Dios, responsabilidad humana. Una cosa no va contra la otra. Hermano, explíquelo. No te lo puedo explicar. Igual que no te puedo explicar la Trinidad. ¿Cómo es que 3 personas son un solo Dios y no 3 dioses? No es un Dios de 3 cabezas. Es un solo Dios compuesto de 3 personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Explíquelo. No puedo, pero la Biblia lo enseña.
explique cómo funciona la soberanía de Dios, lo que Dios determina que va a pasar y después la gente lo hace y Dios los acusa. No te lo puedo explicar, pero deja claramente la responsabilidad humana. Así que la soberanía de Dios no anula la responsabilidad humana. Aquí Pedro, y vemos entonces cómo es que funciona el previo conocimiento y vemos cómo es que funciona el determinado consejo antes del previo conocimiento para la elección y para todo lo que sucede, sin anular la responsabilidad humana. Aquí déjame que les leo el versículo nuevamente, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Se unieron en contra del santo Hijo, en contra de Jesucristo, para hacer cuanto tu mano y tu consejo antes habían determinado. No se cae un pajarillo a tierra, dijo Jesús, si no es dentro de la providencia y el consejo de Dios. Y esa es la confianza que nosotros tenemos como creyentes, que en medio de todas las pruebas, aunque no los entendemos, Dios está en control y Dios tiene un plan. Era difícil ver aquí el plan de Dios cuando están a Jesucristo, que solamente hizo bien, torturándolo, masacrándolo y crucificándolo. Pero eso había ocurrido porque Dios tenía. Los que estaban en ese momento no lo podían entender. Seguramente María, la madre de Jesús, no podía entender eso, viendo lo que estaba ocurriendo con su hijo y con las profecías que ella había oído de su hijo, y ahora lo están masacrando y lo están crucificando. Probablemente ella no lo podía entender, solamente podía entender el dolor que sentía como madre en ese momento. Pero eso estaba ocurriendo de acuerdo al plan soberano de Dios. Pero eso no quitó la culpa ni de Pilato, ni de Herodes, ni de los gentiles, ni del pueblo de Israel, que gritó: crucifíquenlo y suelten a Barrabás. Así que vemos aquí cómo trabaja todo esto. Ahora sí, volvemos entonces ya y cerramos. Elegidos según la presciencia de Dios, y aquí vemos claramente ya el previo conocimiento, pero